sea, yo necesito, de alguna manera, enamorarme de algo de lo que veo en esa persona para poderla ayudar, porque eso a mí me ayuda. Eso la persona lo siente. Normalmente las personas cuando llegamos a terapia, ¿no? Llegamos porque hemos crecido y nos han pasado cosas, ¿no? Que nos han alejado de nosotros mismos y de recordar quiénes verdaderamente somos, y traemos un montón de vergüenza, traemos un montón de represión de quien nos gustaría en realidad ser, ¿no? Traemos todas estas máscaras de lo que creemos, ¿no? Que es aceptable y no. Y realmente cuando estamos con alguien, ¿no? Que nos mira con amor, con cariño y con aceptación, nosotros también podemos empezar a bajar, ¿no? Las defensas empiezan a bajar, ¿no? Y cuando empiezan a bajar las defensas, ¿qué sale? Pues la esencia, ¿no? Y no he encontrado todavía a nadie cuya esencia no sea maravillosa. Pati, tengo demasiadas preguntas, demasiadas. Pero, porque, ¿sabes qué pasa? La verdad, siento que, a ver, lo que es, siento que como todo, reúnes todo, todo de lo que quiero hablar en este podcast, todo de lo que me encantaría explorar y explorar y explorar. Y es como, bueno, tengo tanto y por lo pronto decido que comencemos hablando de ti, de tu experiencia personal, como esta mezcla entre lo personal y lo profesional que te llevan a estar donde estás y que informan tu práctica, ¿no? Porque creo que, o sea, eres un ejemplo de lo vivido, no de lo teórico. Sí, lo teórico está muy bien, los libros, los cursos, pero volvemos a la base y es la persona y eso lo es todo. Y me pongo, sí, 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 voy a apagar esta cosa para que no, me pongo sensible, de verdad. Entonces empecemos por ahí, empecemos por Bueno, ahí. lo primero, muchas gracias. Ay, cuánto cariño hay en tus palabras. Espero cumplir con tus expectativas y poder responder porque, bueno, Sí. bueno, te agradezco. Me iba a empezar como a quitarme, ¿no? Un poco de cosas, pero bueno, te agradezco todo esto que ves en mí. Te agradezco mucho. Eh, y bueno, pues humildemente yo voy a contestar a todas las cosas que te vengan, pues conversando con lo que yo tengo o lo que yo sé o lo que me vaya bajando de algún lugar, ¿no? Donde espero eh, que seguro, estoy segura que en esta conversación nos conectaremos las dos con ese lugar, porque hay mucho cariño aquí. Y a ver, ¿qué quieres que te cuente? ¿Qué te gustaría que te contara de mi vida personal? Dices cómo ha confluido. Bueno, pues fíjate, yo un poquito así mirando la vista atrás, ¿no? Digo, pues yo creo que yo empecé con este trabajo ya muy temprano, ¿no? Porque cuando yo me empiezo a llevar libros de casa de mis padres a mi casa, ¿no? Cuando te mudas, me mudé así con 22 años, me fui, y yo me llevaba libros que me había comprado sobre psicopatía y la mente del psicópata y todo esto con 13, 14, 15, 16 años, ¿no? Pues yo ahí ya veo, ¿no? Más adelante veo que digo, uy, aquella adolescente ya estaba empezando a intentar buscar respuestas a cosas que sentía que no estaban bien, que no entendía y nada, ¿no? Entonces, bueno, soy de esas personas como tantas otras, ¿no? Que nos hemos sentido igual bichos raros dentro de nuestro entorno, de nuestra familia. Eh, y creo que desde el principio, ¿no? Pues mmm, yo creo que había una incapacidad en mí de tragar cosas que no eran sanas, ¿no? Para mí o que no encajaban dentro de mí. Realmente, bueno, yo sigo con mi vida, ¿no? Y vas haciendo pues un poco tu camino eh, con todas las dificultades que te encuentras, ¿no? Y, y cuando me toca decidir un poco qué hago con mi vida profesional,
Pues ocurre algo, porque yo realmente a mí lo que me apasionaba era el teatro. Me encantaba, ¿no? No sé cuánto, no he llegado a averiguar cuánto era porque realmente esto era lo mío o porque era una manera de buscar el amor de mi padre. Porque mi padre había hecho teatro de pequeño y los únicos momentos que recuerdo, ¿no? En los que hubo cierta mínima conexión con él, él es una persona pues muy dañada, con una infancia tremenda, ¿no? Pues como son estas personas, ¿no? Que se desconectan tanto de sí mismas, ¿no? Viene del trauma y yo me hice una experta en analizar sus traumas para poder mantener el vínculo con él, porque si no hubiera sido muy complicado porque era una persona extremadamente dañina, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo quería eso, ¿no? Yo quería hacer arte dramático, de hecho, un poco a escondidas de mis padres, solicité en una especie de escuela, estudios universitarios que había en Madrid, que me respondieron, estaba muy contenta, pero a la hora de exponérselo a mis padres tuvieron una respuesta muy horrible, que es uno de los momentos que recuerdo con más dolor, porque no solo no me permitieron ir, sino que me humillaron bastante, ¿no? Por haber siquiera pensado que yo podría seguir ese camino, ¿no? Y recuerdo, y esto me apareció en terapia, eh, irme a un lugar de Pamplona, desear morirme, o sea, desear tirarme, ¿no? Y recuerdo hacer un acto voluntario de meter a esa chica como en una mesilla de noche y cerrarla y, bueno, pues convertirme en la persona que mi madre esperaba que fuera, ¿no? Ya lo había hecho varias veces a lo largo de mi vida, pero ese fue el momento en el que empieza mi carrera Empiezas, profesional. empiezas a sentir goosebumps, ¿no? La Empiezas a piel sentir la chinita verdad aquí, ¿no? aquí, como... Claro, pues esta es la verdad, ¿no? Y, Y entonces cojo la carrera más corta de todas, porque yo de pequeña siempre había querido hacer, también quería ser médico forense, eh, pero bueno, siempre había tenido esta historia de, a mí nunca me devolvieron que yo era una persona inteligente o intelectual, entonces yo crecí pensando que no era, aunque yo sacaba muy buenas notas sin estudiar nada, ¿no? Y hasta que un profesor que tuve ya de mayor un día me lo mencionó, yo no me pude ver desde esos ojos. Porque claro, nos crecemos viéndonos desde los padres, desde los ojos de nuestros padres. Y mis padres desde sus propios complejos pues no nombraban nada bueno, ¿no? En mi hermana y en mí. Entonces, bueno, escogí la carrera más corta de todas, que era enfermería, porque me gustaba también, ¿no? Pero con la idea de que yo iba a hacer esa carrera y cuando acabara la carrera pues iba a estudiar arte dramático. Y ese mismo verano, que acababa el colegio, ¿no? Y pasaba a la universidad, conocí a mi pareja, que siempre ha sido un punto de inflexión en mi vida, porque conocí a una persona que realmente me veía por quien yo era y me apoyaba, y aunque no ha sido fácil, eh, sobre todo para él, conmigo, bueno, pues empecé a poderme mirar en sus ojos. Bueno, y ahí, ¿qué pasó? Pues que su pasión era la música, él tenía un grupo, o sea, él tenía un grupo, sí, pero creó unas canciones y yo empecé a cantar con ellos y tuvimos cierto éxito, cierta popularidad, teníamos un grupo, hemos tenido muchos años un grupo de música, al principio yo cantaba en francés y tal, y entonces ahí mi parte artística se relajó y yo me pude dedicar, bueno, pude tener un trabajo que me daba de vivir, de comer, y mi parte artística estaba tranquila. Entonces empecé con la enfermería y me gustó mucho, viví cosas muy duras, pero no era la típica enfermera. No me interesaba tanto la parte técnica, me resultaba todo muy sencillo, tenía, pienso que mucha capacidad para hacerlo y me interesaba mucho la parte humana. Pero bueno, yo sigo haciendo esta carrera, luego hice urgencias, estuve en ambulancias, me gustaba mucho pues ese mundo, ¿no? Estuve haciendo unas prácticas en Madrid, ¿no? En este compañerismo que se creaba en la ambulancia, bueno, he tenido una vida profesional, ahora la miro para atrás, por suerte, muy diversa, que me ha informado muchísimo el trabajo que estoy haciendo ahora. El caso es que yo sigo, hago cosas, luego voy eligiendo, me especializo como enfermera de salud laboral, consigo al final llegar a un puesto de trabajo
pues de lo mejor que podría haber conseguido en mi ciudad, con un buen sueldo, con un trabajo que me gustaba mucho porque, bueno, era una empresa muy grande, abarcaba muchas cosas. En cuanto a mi profesión me gustaba, ¿no? Y por el camino, pues yo, pues me siguen pasando cosas, sigo viviendo cosas. Y cuando tengo a mi hijo, ¿no? Y nace mi hijo, yo vuelvo a tener como nos suele pasar a las personas cuando tenemos hijos, me viene el trauma todo a la cara y vuelvo a buscar terapia otra vez. Vuelvo a buscar terapia porque la primera terapeuta a la que fui, la primera psicóloga, fue porque yo estaba trabajando en una mutua y, y un día empecé a llorar y no podía parar. Y no podía parar, no podía parar y no sabía muy bien, sabía que me estaba pasando, sabía que lo estaba pasando muy mal en el trabajo, vi una persona que no me estaba tratando bien, pero siempre pensaba que la que estaba mal era yo. Yo siempre, los demás estaban bien y la que estaba mal era yo. Y ahí cogí las páginas amarillas y fui con mi primera psicóloga, que estuve un año, hice una terapia cognitivo-conductual que me ayudó muchísimo. Fue el comienzo de mi proceso. Sobre todo me ayudó mucho a darme cuenta de que el problema que tenía en el trabajo en realidad era el problema que tenía con mi madre. Pero casi ahí solo vi un trocito. Y bueno, me ayudó a poner límites y así. Luego tuve a mi hijo, fue mi siguiente terapia. Yo a todo esto nunca, el mundo de la terapia, o sea, siempre pues era por pura necesidad para mí. Nunca me había planteado trabajar de eso. Ya con mi hijo, en un cumpleaños, una de estas casualidades, ¿está bien si me enrollo? Todo ¿Te bien, no, gusta? yo estoy, vamos, continúa. En un cumpleaños que yo voy con unos compañeros de trabajo de mi pareja, que él trabaja en la universidad y tiene la suerte de tener compañeros de muchas partes del mundo, gente pues con bagaje interesante, y nos invitan al cumpleaños de la pareja de una compañera de trabajo. Es un ex catedrático que ya está jubilado, un hombre muy interesante que se había formado en Berlín y que había traído a España lo que luego se ha llamado el coaching, ¿no? Que al final eran pues estrategias de ayuda, ¿no? Más cortas, no era terapia. Y él tenía una formación que lleva haciendo muchos años, aunque estaba jubilado en su casa, y una formación vivencial todos los fines de semana durante 2 años. Y yo, que estaba perdida, me sentía perdida, estaba haciendo terapia, pero sentía como ese hambre, ¿no? De encontrarme a mí misma, pues yo me meto en esa formación y hago un viaje de 2 años tremendo, ¿no? En el que, pues eso, me descubro muchísimas las cosas, aprendo muchísimo porque este hombre era ecléctico y, o sea, todo lo que luego he aprendido en las terapias más avanzadas de tercera generación, tengo que decir que este hombre ya nos lo enseñaba. Era una pasada. Luego tuve mi rifirrafe con él, luego teníamos nuestros encontronazos ahí. Nos proyectábamos, le proyectaba, yo creo que a mi padre, le proyectaba a su hija, teníamos ahí nuestras dificultades, pero le tengo que agradecer que me dio una base increíble, increíble. Y cuando acabó la formación de 2 años con él, yo seguía trabajando como enfermera de empresa en este puesto que te digo, que estaba pues muy a gusto, tenía un médico que me daba mucha libertad, trabajaba bien, la empresa era dura, eso es verdad, y había muchísimas injusticias, como en muchas grandes empresas, ¿no? Estas políticas de empresa bastante horribles, ¿no? Pero lo que era mi trabajo en sí, me gustaba. Y acabo esta formación y tenemos que hacer unas prácticas. Entonces teníamos que buscar a alguien con quien hacer unas prácticas, cosas de la vida, acabo haciéndoselas a un político, cosas, me la busca una amiga, o sea, todo siempre ha sido un poco como a lo grande al principio, ¿no? Y tengo una experiencia ahí muy chula, yendo al ayuntamiento de mi ciudad a hacerle las sesiones de coaching, ¿no? Muy interesantes. Y trabajamos todo un tema además con su familia, con su padre y tal. Y bueno, ya tenía que conseguir unas prácticas, me ofrecen, yo voy a un centro de yoga, me dicen, oye, ¿tú buscabas un sitio para hacer las prácticas? No, ya he hecho las prácticas en el ayuntamiento. Es que se ha quedado esta sala. Cojo la sala de casualidad y digo, bueno, pues que ya que tengo la sala era compartida y pago solo 150 euros al mes de alquiler, pues voy a hacerme un Facebook y voy a empezar a practicar esto que me gusta. Y yo también como enfermera en mi empresa, pues ya la gente que venía, yo ya tenía herramientas para ayudarle más allá, ¿no? Porque al final un servicio médico de empresa es como un pequeño centro de salud. Entonces la gente viene desde un catarro hasta con una crisis de ansiedad
teníamos todo tipo de patología, ¿no? Y me tocaba estar sola muchísimo tiempo. Entonces, yo sabía hacer de todo. Me da igual que vinieras con un brazo roto, que coserte una herida, que limpiarte el ojo, que ahora ya, pues escucharte y poderte dar herramientas para trabajar para lidiar con tu jefe, para lidiar con tus compañeros. Y nada, pues yo empiezo ahí, empieza a llamarme gente, empiezo a hacer las prácticas y bueno, y me pego así, pues no sé cuántos años, 3 años compaginando. Antes de eso, mientras estaba en esta empresa, siempre he sido muy inquieta y acabé haciendo enfermería forense, acabé haciendo prácticas en la clínica forense de Pamplona, hice también enfermería del deporte, o sea, siempre he tenido mucha curiosidad, muchas hambre de saber. Y llega un momento en el que la vida, o sea, te va diciendo, ¿no? Los pacientes me van llegando y me voy dando cuenta de que, pues de que con el coaching hay como una barrera, ¿no? Que hay un lugar, ¿no? Que no llego. eh, yo sigo devorando libros, me llega el libro de Bessel van der Kolk, El cuerpo lleva la cuenta. De repente ahí leo sobre este modelo de psicoterapia Internal Family Systems, me llama muchísimo. Miro por internet, veo que justo hay unas personas que lo están organizando formaciones en Cataluña, le escribo, es Inma Lloret, me responde un mensaje que siempre le digo, Inma, si tú me hubieras respondido de otra manera, yo no hubiera acabado siendo psicoterapeuta. Me respondió tan natural, tan normal, tan de tú a tú, me sentí tan acogida que dije, yo tengo que formarme en esto. Y me formé en psicoterapia, pero no pensando en trabajar de esto, sino porque quería saber más. Allí también tuve unas experiencias increíbles porque vienen psicoterapeutas americanos que eran una pasada. Bueno, pues eso, que poco a poco pues voy trabajando con más gente, viene más gente, me voy formando más, y al final pues empiezo a estar muy incómoda. Obviamente la vida me empieza a poner en crisis para que yo deje aquel trabajo y tomo esa decisión, ¿no? Que a veces sale en las entrevistas. Yo soy una de esas personas, ¿no? Que deja un trabajo muy bien pagado, muy bien situado para dedicarme a algo que nadie sabe qué es, porque yo no soy psicóloga. ¿Qué vas a hacer? Eh, mm, yo pensaba que me iba a morir de hambre, que iba a ganar 4 duros pero bueno, pero algo más fuerte que tú te dice que tienes que ir por ahí Sí, sí, y sí. yo hago caso, lo sigo y digo, bueno, y si no, ya volveré a la enfermería, que ya sé que la enfermería siempre está ahí. Y empiezo a trabajar, sigo formándome y hasta hoy. Me ha quedado un poco largo. No, 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 es que necesitábamos tener este contexto, porque normalmente partimos de las pláticas de, sí, entonces la psicoterapia tal, y es como, no, 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 a ver, estamos hablando de la persona finalmente, vámonos un poquito más atrás y conozcamos a Patti un poco más, ¿no? ¿Qué la trajo hasta acá? Y ahora ahora quiero hacer ese saltito, porque entre pues, o sea, considerando todo este bagaje, todas las formaciones y demás, llegas a algo que a mí me llama mucho la atención, que es esto de AEDP. Podemos entrar ahí un poco, porque de hecho nunca habíamos entrado en AEDP. Habíamos, ¿te acuerdas? Hablado hace un par de añitos en mucho de IFS, etcétera. Llegas a AEDP y, o sea, nada más lo que dice, el poder transformador de los afectos, ¿no? Que es algo ¿qué es eso, no? Y esto de lo experiencial, que también está basado en neurociencia afectiva, teoría del apego. Esto es muy, muy tuyo, Pati. Necesito que exploremos un poco más de qué va eso, porque eso es relacional al 100%. Y yo, contigo, gracias a ti, descubrí eso. Es decir, yo pensaba, gracias a Pati, no solamente conocí, sentí lo que es que alguien nombre tu experiencia interna, que la nombre, o sea, que alguien entre en ti y que tú te sientas sentido por esa persona. Contigo lo viví por primera vez en mi vida. En mi vida. Eso. Y conocí lo que es que entonces de pronto tu terapeuta te diga, ¿y cómo te viene? ¿Cómo te llega esto que te digo? ¿Y cómo es esto para ti? ¿Y cómo es esto para ti? ¿Y cómo es esto para ti? Es como todo, eso es todo, ¿no? Y poder entrar en eso
Y podernos detener en eso, yo no sé, no me importan otras teorías y técnicas, pero para mí eso es mucho. Entonces, ¿podemos hablar de eso? Claro que sí, claro que sí, podemos hablar. Mira, yo creo que los terapeutas vamos en realidad buscando, ¿no?, los enfoques que ponen contexto a lo que nosotros ya hacemos y somos, ¿no? Pero que buscamos la seguridad en esos enfoques que nos permiten ser los terapeutas que realmente ya somos. Yo creo que ese es el punto de partida. Yo conozco a EDP, otra vez voy a ir a Inma, porque estoy haciendo una formación que fue impresionante, que organizó Enrique Arellano de Instituto Cuatro Ciclos en Sitges, una formación donde habíamos 90 personas en una sala de todos los países del mundo, con Débora Dana, sobre teoría polivagal aplicada a la terapia. Y yo estoy allá haciendo esa formación que me marcó muchísimo, y Betlem, cuando Betlem me habla de esto, tienes que conocer esto, te va a encantar, tal, porque ya nos conocemos, ¿no? Y Enrique va a traer a Diana Fossa, que es la creadora, que es esta mujer neoyorquina que creó este modelo, la va a traer a Barcelona para hacer un fin de semana y tal. Entonces fui a Barcelona y hice esta introducción con ella. Y antes de ir, siempre me gusta antes de las formaciones leerme los libros de los autores. Y yo me había leído su libro, que tiene un tocho que se llama El poder transformar los afectos, que me costó la vida leérmelo porque tiene... Luego entendí el contexto, ¿no? Luego la investigué un poco, los vídeos, y veo, ¿no?, que esta mujer viene de un entorno muy académico y que ella se tiene que, de alguna manera, se tiene que ganar su lugar, su prestigio, utilizando ese lenguaje. Pero yo cuando lo leí, que me costó la vida, yo al final acababa diciendo, pero a ver, esta mujer si lo que está hablando es de amor. Ok. Y en aquella formación tuve la jeta de, en un descanso, ir y decirle, oye, me he leído tu libro, me ha costado mucho, el lenguaje es muy difícil, claro, yo no soy psicóloga, igual es por esto y tal. Le digo, pero tú estás hablando aquí de amor. Y le encantó. Y me dijo, Eso. ¿cómo me gusta esto que has visto? Y tal. Y, y nada, y entonces pues dije yo, necesito más de esto, me interesa, ¿no? Y me fui encontré, pues no hay formaciones en España, entonces me fui a Londres con un dinerito que me llegó también de casualidad porque dejábamos un piso, todo ha sido así, ¿no? Y mi pareja me dijo, venga, úsalo para esto. Y hicimos el viaje a Londres y me hice la inmersión en Londres con Diana Fossa. Y bueno, pues corroboré un poco lo que, al final lo que sentía es, bueno, este modelo lo que me da es la libertad de sentirme tranquila haciendo lo que hago. Y luego me da, por supuesto, unos mapas, unas guías, unas intervenciones, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo me da una libertad como terapeuta, que me hace mucho bien. Y, y nada, pues de ahí viene la relación con AEDP. Y luego, pues he seguido formándome todo lo que he podido, ¿no? Porque ellos hacen muchísima formación continua. Y ojalá Enrique pues traiga a España y haga mucho más y traiga este modelo aquí, ¿no? Luego leyendo e investigando que realmente la psicoterapia relacional, o sea, dentro del, por ejemplo, los psicoanalistas, ¿no? A mí que me gusta este psicólogo catalán que se llama Ramón Riera, me gusta porque lo conocí a través de su libro La herencia emocional. Luego me compré su siguiente libro, que ahora no voy a... La conexión. Este hombre ya habla de esto también, o sea, aquí cerca tenemos gente así. Y habla del psicoanálisis desde el punto de vista relacional y tal. Es decir, dentro de todos los enfoques hay, ¿no? Yo creo que un movimiento más horizontal en la terapia y más relacional. Y bueno, pues cada vez más estudiando, ¿no? Escuchando a Bessel van der Kolk, que para mí también es un referente en el mundo del trauma, ¿no? Como él habla, ¿no? O sea, que la mayoría del trauma que llega a nuestras consultas es trauma relacional, ¿no? Y puesto que es trauma relacional lo tenemos que trabajar a través de la relación. Y los enfoques relacionales lo que utilizan es esta relación, ¿no?, terapéutica, para que realmente sea terapéutica, ¿no? Es decir, pero no, quizá no todos los terapeutas, ¿no?, van a congeniar o van a estar a gusto, porque realmente tienes que entrar en el fango con la persona,
estás exponiéndote muchísimo más, puedes llegar a lugares pues, más pantanosos, ¿no? No estás tan seguro como en tu lugar. Y bueno, pues esto igual no es para todo el mundo. Como paciente, para mí, pues es lo que más a mí me llega y me aporta. Entonces, yo creo que lo normal suele ser ofrecer en lo que tú crees, ¿no? Por ejemplo, Pati, ahora que decías, bueno, para mí como paciente y que quizá no es para todos, etcétera, o sea, yo no sé, quiero pensar, ¿será que, bueno, qué opinas? ¿Crees que, ok, ¿cómo lo hago? ¿Crees que esto de lo relacional es especialmente útil o digamos como una mejor opción para cierto tipo de pacientes? Esto de centrarlo en los afectos, centrarlo en la persona, centrarlo en la relación, centrarlo en el amor, ¿no? ¿Piensas que podría ser especialmente como ubicarías a lo mejor a alguien, por ejemplo, con pues, de trauma de desarrollo o como pensarías en casos muy puntuales o te atreverías a decir, porque estamos hablando de cómo quizá para muchos terapeutas este enfoque pues no es, digamos, lo más apropiado, qué sé yo, porque implica entrar en el fango, como dices, pero para el otro lado, para pacientes, ¿tú crees que, bueno, es que otra vez, hablando, ¿no? De lo que yo he vivido, lo que yo he conocido, mm, es que para mí esto es, o sea, no, en estos momentos, porque no he vivido de aquí en adelante otras cosas distintas, para mí esto es, esto es. Hombre, yo ¿Piensas creo que como paciente, es que no hay ningún paciente, yo creo, que no se pueda beneficiar de un enfoque relacional si realmente, quiero decir, a ver, depende del estilo de apego del paciente, va a resultarle más difícil, ¿no? Entrar en relación o no. Pero ahí está el trabajo, ¿no? Del terapeuta y el tiempo, ¿no? Y la dedicación que le dediques a eso. Considero que eso es la mejor opción para cualquier persona. Porque el tener un ser humano, el sentirte sentido por otro ser humano, es que no hay nada más transformador que eso. Lo demás son todo aderezos muy necesarios, porque necesitamos técnicas, pero si no hay eso de base, bueno, pues también puedes hacer un buen trabajo, no te digo que no. De hecho, por supuesto que sí, yo he hecho mucha terapia y todas mis terapeutas me han ayudado muchísimo en diferentes momentos de mi vida, ¿no? Pero sí, si a mí me das a elegir, pues yo preferiría ir a un terapeuta EDP ahora mismo, sí. Ala, no me atrevo a hablar por todo el mundo, quiero decir, cada uno va a tener su experiencia, su camino, ¿no? Y bueno, yo creo que cualquier persona que se ponga al servicio de otra a intentar aliviar el sufrimiento de los demás ya está de alguna manera haciendo algo relacional, ¿no? No sé, no sé. Siempre pienso que cada paciente te llega a ti porque eres tú la que tienes que estar. Y si estás con otro tipo de terapeuta es igual, porque en ese momento tú necesitas ese otro tipo de terapia y vas avanzando, ¿no? Muchas veces las personas que llegan a mí han hecho mucha terapia antes, ¿no? Y a veces lo veo así, como que los otros terapeutas han estado preparando a esa persona para lo que yo tengo para ofrecerles. eso? Ay, me encanta que hayas llegado ahí, porque es como ver cómo trasciende, ¿no? No, es que no es que todo quede en el momento en terapia nada más o lo que yo me llevo afuera con otras relaciones, pero como hablar un poco de cómo trasciende esto de, ¿no? De lo que yo viví acá para que el día de mañana que yo llegue con Pedro, Juan, ¿no? Ya allanaste el terreno, ya sembraste una semilla que fue crucial, ¿no? Que fue como clave para entonces yo querer buscar más de esto, más de lo otro, qué sé yo, pero esto es importante, ¿no? Estas bases que se sentaron, ¿no? Claro, sí. Los terapeutas cuando ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Viendo procesos, al final solemos entender, ¿no? Como que los procesos humanos, ¿no? Hay como una inteligencia natural en los procesos, hay un recorrido natural, ¿no? Y yo siempre les digo mucho a mis pacientes, ¿no?
porque todos entramos en estas impaciencias a veces, ¿no? O en esta frustración. Siempre les digo, yo confío en tu proceso. Yo confío, ¿no? En que lo que está pasando aquí hoy es lo que tiene que pasar. Y realmente tengo esa confianza porque lo he visto. Entonces, nada es ningún desperdicio. E incluso la terapia que has hecho que no te ha funcionado, que no te ha gustado, las experiencias que yo también las he tenido, no tan positivas con un terapeuta, quizá han sido justo en ese momento algo que necesitabas ver, ¿no? Para reivindicarte, ¿no? Yo a veces he tenido igual un conflicto con mi terapeuta y está mal lo que mi terapeuta me ha dicho, está bien. No, es que igual yo necesitaba reafirmarme en esto, ¿no? Y ella me ha ayudado sin saberlo, porque tenía una opinión distinta a la mía, ¿no? Y yo me he sentido más fuerte. Otras veces he podido ver más su punto de vista y eso me ha ayudado. No lo sé. Pienso que sí, que hay algo más allá de nosotros, ¿no? Que hay una inteligencia más allá de nosotros, ¿no? Y que los procesos también se impregnan de esa inteligencia. Pati, entremos un poquito ahora a la parte, otra vez, devolvámonos al aquí y el ahora trabajando en relación. Cuéntame un poco de eso, ¿cómo es eso? Porque, y lo ponía por ahí en un video compartí hace unos días de Víctor Yalom, ¿no? De cómo para el paciente puede llegar a ser un poco extraño de, cómo que mi terapeuta viene y me comparte qué está sintiendo con respecto a mí y qué siento yo con respecto a él o a ella, aquí, en el presente, en sesión, ¿qué es eso, no? Como que otra vez, no conocía que esto existía, que esto era posible. Para mí era como mucho el insight, nada más, lo cognitivo-conductual, lo breve, lo listo, pero nada de cercanía, nada de aquí ver lo que está pasando ahora en este momento, sino que era todo como más distanciado, que igual, como bien dices, me ayudó lo que me tenía que ayudar en su momento, pero descubro esto y esto es como, ¿cómo? Esto también puede ocurrir aquí, en terapia, los dos. ¿Cómo? No sé, platícame un poco de eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del trabajo? Me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Una me viene este psiquiatra español que me encanta, Enrique Rojas, que dice que la psiquiatría es una rama de la amistad. Entonces ¿Cómo? yo lo cojo y digo que la terapia también es una rama de la amistad, ¿no? Eh, no es una amistad, puesto que no hay reciprocidad, ¿no? Una de las uno de los elementos básicos para tener una relación de amistad sana es que exista reciprocidad, ¿no? La terapia no, porque yo estoy para ti y además te llevas lo mejor de mí, porque yo cuando me siento en mi silla, ahí me coloco, ¿no? Y tienes a la mejor Patricia de todas, es así, pero no deja de ser para mí una relación de amistad, no deja de ser, o sea, yo necesito de alguna manera enamorarme de algo de lo que veo en esa persona para poderla ayudar, porque eso a mí me ayuda. Eso la persona lo siente. Normalmente las personas cuando llegamos a terapia, ¿no? Llegamos porque hemos crecido y nos han pasado cosas, ¿no? Que nos han alejado de nosotros mismos y de recordar quiénes verdaderamente somos y traemos un montón de vergüenza, muchas veces vergüenza tóxica, traemos un montón eh, de represión de quien nos gustaría en realidad ser, ¿no? Traemos todas estas máscaras de lo que creemos, ¿no? Que es aceptable y no. Y realmente cuando estamos con alguien, ¿no? Que nos mira con amor, con cariño y con aceptación, nosotros también podemos empezar a bajar, ¿no? Las defensas empiezan a bajar, ¿no? Y cuando empiezan a bajar las defensas, ¿qué sale? Pues la esencia, ¿no? Y no he encontrado todavía nadie cuya esencia no sea maravillosa. Entonces, esta es una cuestión, ¿no? Importante. Me venía también el último libro que tradujeron al castellano. Otra vez tengo que dar las gracias a Enrique y a su mujer, que tiene la editorial Eleftheria por traducir tantos libros interesantes. El último que tradujeron de Alan Shore, ¿no? Que es La psicoterapia del hemisferio derecho. Me venía cuando tú decías esto y yo el otro día colgaste el vídeo, porque me recordaba yo cuando empecé a EDP y quizá cuando lo practicaba contigo, a veces también era un poco principiante, ¿no? Y a veces
las intervenciones podían incluso parecer un poco artificiales. Tengo que decir que ya he practicado más, y Alan Shore decía en el libro que las intervenciones de psicoterapeuta no se tienen que notar, tienen que estar dentro de la conversación, ¿no? Entonces, claro, para eso tú te formas el modelo y luego lo tienes que integrar y tienes que usar tus propias palabras, ¿no? Pero básicamente, ¿no? Es esto, ¿no? Es que tú, no solo en AEDP hay una cosa muy importante que es hacer explícito lo implícito. Entonces, tú cuando estás hablando con una persona, ¿no? Estás en una conversación, estás trabajando con algo, ¿no? Y tú le dices algo o haces una intervención, en AEDP nos entrenan para decir, este no es el último paso es, ¿y esto cómo te ha llegado a ti, ¿no? ¿Cómo te cae esto? Yo al principio lo hacía muy así, ahora cada vez me va haciendo menos falta, aunque igual a veces me estoy confiando demasiado y tengo que volver a hacerlo, pero al final es estar atento, ¿no? Porque hay microgestos que hacemos, hay caras, hay tal, que tú notas, ¿no? Y dices, es tener esta sensibilidad de decir, a ver, lo importante no es lo que yo sé o lo que yo te tengo que dar, sino lo importante es cómo te cae a ti, cómo te siente a ti, que esa ida y vuelta todo el rato, Eso, ¿no? sí. De que yo te digo, pero tú me devuelves, y entonces yo voy entendiéndote mejor, tú te sientes entendida. Ponemos aquí lo que está pasando, ¿no? No eres ni tú ni yo, sino vamos a ver esto que te he dicho que era traído a ti y también a mí, ¿no? Tú antes cuando me has dicho, cuando yo te empezaba a contar mi historia, has dicho, ¡buah! Me vienen goosebumps, me vienen escalofríos, ¿no? Esto también, ¿no? Esto podría ser una intervención de ADP, ¿no? Es decir, tú me cuentas algo, a mí, yo que estoy aquí como un humano, a mí me produce una reacción, ¿no? Y yo te la comparto. Uy, sí, 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 sí. Y las dos entramos en ese terreno. Porque cuando yo te digo que a mí me produce escalofríos, tú lo sientes y tú sientes que yo estoy sintiendo algo, ¿no? Que es para ti. Y de repente las dos estamos ya ahí en una intimidad, ¿no? Donde puede surgir algo nuevo. Quizá una intimidad que todavía no has habitado, ¿no? Muchas personas cuando entras ahí rompen en emoción, ¿no? Porque entonces recuerdan la mamá que no estuvo, el papá que no estuvo, y pueden tener una experiencia reparadora, es decir, no estuvieron, pero ahora está pasando. Cuando las cosas no estuvieron, el cerebro aprende a protegerse de eso para que no vuelvas a sentir dolor. Entonces, no me miraban, yo aprendo a evitar las miradas, porque no quiero volver a sentir que no me miran. Entonces, cuando yo puedo dejar entrar la mirada, algo ahí se abre y yo vuelvo a recuperar algo que tuve que cerrar para protegerme. Y ahí es donde se produce la transformación, ahí es donde se produce, ahí es donde volvemos a recuperar las cosas que hemos perdido, ¿no? Y esto lo hacemos no por una teoría, no porque estemos, sino porque está pasando aquí y le estamos ayudando a tu cerebro a que pueda integrar y meter lo sano que sí que está pasando aquí. Experimentar lo sano, lo vi en alguna de tus publicaciones también y recordé también esto de, bueno, yo tengo que decir que cuando tenía terapia contigo, anotaba claro, o sea, ya sea, pues sí, anotaba cosas, ¿no? Y rescaté una que otra frasecita, ¿no? Por ejemplo, esto de crear más de estas experiencias, ¿no? Y que sean repetitivas, las de reparar y volver al vínculo, ¿no? Volver al vínculo, volver al vínculo. O sea, hubo algo ahí raro que medio que me sentí desconectada y poder volver ahí, eso, ¿no? Y esto, volví, nos volvimos a encontrar, ¿no? Y esto es, estamos aquí, no es que ya nos vamos, ¿no? Esto también, el poder, por ejemplo, lo que decías, alguien con quien se pueda romper, lo estoy leyendo, alguien con quien se pueda romper esa soledad, ¿no? Que sentí de pequeña. Entonces me recuerda lo de Diana Fosha, de Undoing Loneliness, ¿no? Deshacer esta soledad. Eso, deshacer esa soledad, ¿no? Hacer explícito lo implícito y hacer explícito lo experiencial. Eso, perdón. Mira, si quieres puedo ampliar un poquito esto que estás diciendo con cosas que me vienen a la cabeza. Una que me viene es que el sistema nervioso, ¿no? Que también informa mi trabajo muchísimo, ¿no? Entonces, el sistema nervioso, cuando vivimos trauma, le ocurre una cosa y es que se vuelve más rígido, menos flexible, ¿no? Menos elástico. Entonces, cuando tú dices esto de repetir y volver,
¿no? Lo que estamos buscando es esa elasticidad, porque la vida y los vínculos no son planos. Es decir, me van a volver a pasar cosas, voy a entrar en conflicto, incluso con las personas que me quieren y que más quiero, van a cometer un error, ¿no? Mi vergüenza va a aparecer, o yo voy a, o sea, vamos a entrar, ¿no? Y muchas veces, ¿no? El trauma nos deja con este miedo, ¿no? A volver a sentir dolor y o bien nos aislamos o bien, ¿no? Entramos en formas de relación que no son tan sanas. Entonces, cuando, cuando podemos vivir también en la terapia, ¿no? Estas rupturas y reparaciones, ¿no? Estas desconexiones y vuelta a la conexión y las podemos explicitar y hacer, estamos flexibilizándonos y eso nos está haciendo mucho más capaces y más fuertes de salir a la vida y enfrentarnos, ¿no? A pues conocer, ¿no? Una pareja o hacerme amiga de esta persona, porque yo voy teniendo esa capacidad, ¿no? Esa flexibilidad para saber que si pasa algo, lo voy a poder afrontar, ¿no? Y voy a poder sobrevivir a ello. Y otra cosa que ahora informa muchísimo mi trabajo es el yoga, ¿lo sabes, no? Después, yo llevo haciendo yoga muchísimo tiempo, pero bueno, pues estos últimos años llegué al Kundalini Yoga y me explotó dentro y fue como, wow, yo esto no sé qué es, pero yo de aquí no me muevo. Y también me formé como instructora y bueno, pues aquí sí que me quedo sin palabras porque es mi ancla, o sea, mi práctica espiritual, mi práctica de meditación y de yoga ahora mismo es un sostén que no puedo entender cómo antes vivía sin ello, ¿no? Y ahí sabemos lo importante de la repetición, lo importante, porque el cerebro aprende a través de la repetición. Entonces, ¿no? Somos las personas que somos al final porque hemos repetido muchas veces unos hábitos que hemos aprendido. Pero como nuestro cerebro es neuroplástico hasta que morimos, tenemos la capacidad de hacer cosas diferentes y las tenemos que repetir. Y esto no lo cuento mucho. Es que tenemos que repetir muchas veces estas experiencias saludables, estas sensaciones, estos afectos que podríamos llamar transformadores, ¿no? Los necesitamos sentir una y otra vez, porque nuestro cerebro lo que hace ahí es crear nuevas carreteras, nuevas redes neuronales mucho más sanas que se van impregnando. Y esto me encanta poner siempre este ejemplo. Aquí en el norte nos suele gustar mucho subir al monte. No, yo no es que soy una gran montañera, pero de vez en cuando la naturaleza me ayuda mucho a encontrarme de nuevo cuando me pierdo. Y cuando voy al monte, ¿no? Siempre observo esto, ¿no? Cómo las personas llegamos allá, ¿no? Y tiende a haber como un caminito por el que ya han andado otros, ¿no? Que se ha ido haciendo porque uno fue para allá, el siguiente, ¿no? Y hay una zona donde no hay hierba, ¿no? Y es el caminito por el que vas. Y a veces yo que tengo estas partes rebeldes que me encantan también, que digo, pues no quiero ir por ahí, yo me quiero ir por aquí, ¿no? Y voy por el otro lado y cuando me despisto ya me he metido otra vez en ese camino. No sé si te ha pasado. Pasa a veces con el carril bici, ¿no? Que no hay que ir andando por el carril bici, por cierto, ya lo sabemos todos, pero tú vas hablando con alguien o vas tú oyendo tu música y ya estás metido otra vez en el carril bici, porque al cerebro le encanta ir donde ya está marcado. Pues eso en tu cabeza pasa igual. Tú tienes unas redes neuronales por las que ya has pasado muchas veces y tu cerebro, cuando tú te despistas, cuando tú estás en tu automático, coge ese camino. Claro, si ese camino no es saludable, pues ya estás otra vez repitiendo tus patrones, ¿no? Entonces tienes que coger a tu cerebro, a tu mente y decirle, no, quiero crear este nuevo camino por aquí. Y eso cuesta un esfuerzo. Pero yo les digo a los pacientes, imagínate este camino en el monte, ¿no? Si tú quieres crear otro camino que es un atajo, porque sabes que el otro por el que fuera es muy largo, tienes que ir muchas veces para que no, empiece a no salir hierba, más gente vaya por ahí, ese camino sea más ancho y tu cerebro pueda elegir también ese de manera automática. Y la gente que viene detrás también lo puede elegir porque ya es igual que el otro. Y si ya lo asfaltas, y si ya, yo que sé, le pones piedrecitas, el cerebro va a querer siempre ir por ahí porque es la red más sana. Pero eso requiere un trabajo y tenemos que hacerlo. Y ahora que mencionabas lo repetitivo, me viene esto de, corrígeme si me equivoco, pues por ejemplo con trauma complejo, pues
lo que se marca ahí es lo repetitivo, ¿no? De manera reiterada estuviste viviendo situaciones adversas una y otra y otra y otra, y es como, esto es lo normal, esto es lo que es, ¿no? Esto es lo que hay. Y pues resulta que pueden haber otras cosas, justamente partiendo de esa repetición, ¿no? Para volver a lo nuevo, ¿no? Totalmente, el trauma complejo, ¿no? El abuso emocional en la etapa de desarrollo es como, a veces lo veo yo un poco duro, ¿no? Pero como esta tortura, esa gota de agua, ¿no? Que es solo una gota de agua, pero ponen a la persona debajo, ¿no? Y es agua, el agua es inofensiva. Pero claro, si le pones a una persona debajo de una gota de agua mucho tiempo, ya sabemos que puede hacerse un agujero en el cráneo. Y esto Pues de es los esto, ¿no? Invisible, y parece inofensivo, ¿no? A veces no es algo que hago, sino es algo que no hago. Pero que, claro, que es algo que no hago, que para una criatura es vital, pues eso va haciendo un agujero, claro, un agujero en tu alma. lo crónico, ¿no? Lo que está ahí, estos como cortecitos, no necesariamente una experiencia, sino cortes, 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 cortes. Y ahora en terapia puede ser nuevos cortes, pero de unión. No Y cortes, sobre sino todo, de unión. y sobre todo no es el corte, sobre todo es que nadie te lo cura, Sí. que nadie lo ve, que tienes el corte y es como si no tuvieras la herida. Eso es lo peor. No el corte, porque todos nos podemos cortar y estamos preparados para cortarnos tantas veces como haga falta. El problema es que no haya nadie. Y si eres un niño, tú no te puedes curar a ti mismo. Pero que nadie vea esa herida, que nadie la cure, que no haya nadie ahí. Por eso es tan sanadora la terapia, ¿no? Cuando hay un testigo que nombra a la niña, que nombra la verdad de la niña. Y muchas veces para llegar ahí, pues tenemos que trabajar con todos estos protectores que no quieren hablar mal de papá y mamá porque, claro, dependías de ellos, ¿no? Y ahí esa lealtad también, ¿no? Y ahí esa protección de mamá y papá fueron buenos. Y lo pudieron ser y además hacerte daño, ¿eh? No es incompatible. Y a veces no fueron nada buenos también, que eso hay que decirlo porque parece que es un tabú, ¿no? Y hay tengo un post que dice, no todos los padres y madres hacen lo mejor que pueden. Empecemos a decir las cosas. No, hay algunos que sí, muchos, la mayoría, pero hay otros que no hacen lo mejor que pueden. Algunos incluso hacen lo peor que pueden. Y esa es una realidad que como sociedad no nos gusta. Vamos acercando un poco al cierre, Pati, porque yo sé que luego sábado, 6 de la tarde, ya te dan las, las 10 aquí, yo feliz, pero bueno, vamos a respetar un tiempo. Em, bueno, primero, es que hoy es como, tengo 50 aquí preguntas más, pero bueno, una, para que no se nos vaya nada más esto. ¿Cómo se despliega esto, el estilo de apego ahí cómo se despliega la historia de apego? ¿Cómo esto sale ahí? Porque va a salir estando en relación, ¿no? Y cómo, cómo se lleva eso, cómo se sostiene eso, ¿no? Porque va a salir ahí parte de tu historia en relación con tu terapeuta, con quien probablemente en algún momento va a representar ahí una figura de apego importante, ¿no? Que quizá nunca antes has Ujú. tenido. Bueno, pues es que en el momento, ¿no? En el que tú estás yendo a alguien, ¿no? Quizás, ¿no? Para que te ayude o te cuide, ya ahí inevitablemente hay una proyección, ¿no? En esa persona. Entonces, ya hay una proyección de una mamá, o una proyección de un papá, y una proyección de alguien, ¿no? Un cuidador. Entonces, es inevitable, o sea, incluso es positivo, ¿no? Otra vez, desde este punto de vista relacional, no vemos las proyecciones como algo negativo, sino como una oportunidad, ¿no? Entonces, ahí va a salir, ¿no? Cuando yo, ¿no? Imagínate, ¿no? Si yo te digo esto, ¿no? Que tú decías antes, yo qué sé, tú estás sintiendo algo y te digo, ¿cómo es para ti que yo ahora mismo esté viendo este sufrimiento que estás expresando, ¿no? ¿Cómo es llorar conmigo? Ahí va a salir, ¿no? Ahí va a salir, vas a decirme, muy incómodo, me siento incómoda, ahora mismo cuando me miras me siento demasiado expuesta, ¿no? O al revés, va a salir esta ansiedad de, no me ves, no me ves, no me entiendes, ¿no? Ahí otro apego ansioso.
O va a salir este apego desorganizado de quiero que me ves, pero a la vez no me fío de ti, no me puedo fiar de ti, ¿no? Este apego desorganizado, así lo vamos a empezar a ver, ¿no? ¿Cómo lo vamos a empezar a ver? Preguntando, ¿no? ¿Cómo es estar ahora mismo aquí conmigo sintiendo esto, ¿no? ¿Cómo es que yo te esté viendo? ¿Cómo es? Ahí va a salir, ahí va a salir tu estilo de apego y ahí lo vamos a poder ver, ¿no? Y vamos a poder nombrarlo. Entonces, una parte de la terapia también es, para mí, es que la información es poder. Yo intento que mis pacientes sepan tanto como yo. Les recomiendo 800 libros, les mando todos los vídeos, incluso si pueden acceder a formaciones que se las hagan, o sea, todo lo que sea, romper esas barreras de yo sé y tú no sabes. A mí no me interesa ser la que sé, a mí me interesa que tú tengas menos sufrimiento. Entonces, te doy toda la información que tengo, ¿no? Toda. Y tengo una pizarra y tengo cosas escritas y, y te paso contacto de psicólogos que yo leo y que me gustan, porque en el momento en el que tú empiezas a tener información, tú empiezas a tener poder sobre lo que a ti te ocurre. Y eso es increíble, es magnífico. Yo no quiero que te pegues la vida estando conmigo, aunque estaría encantada, ¿no? Y hay gente que, o sea, que me dice, es que estoy bien, le digo, es que no solo tienes que ir a terapia cuando estás mal, tienes que venir también cuando estás bien, porque venir de vez en cuando a terapia es como darte un espacio de autocuidado, te ordenas. Tienes a alguien, ¿no? Con el que recibes cariño, pues no vas a darte un masaje, no vas a la peluquería, pues también puedes venir aquí, porque también hay mucho como, ¿no? Pero eso no quiere decir que me necesites. Eso quiere decir que vienes aquí porque te hace bien. Pero yo quiero que no me necesites. Yo quiero que tú tengas todas las herramientas para que cuando a ti te pase algo, tú sepas qué hacer. E incluso te venga como muchas veces me dices, es que el otro día me pasó no sé qué y me viniste a la cabeza. Y digo, claro que sí, porque ese es el apego seguro, internalizado. Yo me vuelvo esa mamá que no tuviste, que estoy ahí, yo o la profesora que tuviste o esta, o sea, no solo yo, ¿no? Pero empiezas a tener otras voces ahí dentro positivas que cuando tú tienes una dificultad dices, ¿no? Te viene esa voz o dices, ¿qué me diría ahora Patricia, ¿no? O tal. Y eso lo vas integrando, pero eso no quiere decir, puedes seguir yendo a terapia perfectamente. Maravilloso. Que también sería, bueno, nada más como importante aclarar que entendemos que no todo el mundo puede tener acceso, ¿no? A terapia, desafortunadamente. No, eso es. Entonces, por supuesto, ¿no? Cuando uno hace sobre todo este tipo de terapia es porque ya ha recorrido un camino, ¿no? Estamos hablando ya de este privilegio que tiene que ver con que tú has superado otras etapas evolutivas de tu proceso y de tu vida. Porque si tú estás peleando por tu supervivencia, por comer, pues igual no es precisamente terapia lo que necesitas. Y no es que esté mal ni bien una cosa, es que cada uno estamos en nuestro camino y en un punto de nuestro camino. Entonces, ni tampoco para mí es avergonzar a la gente que tiene las posibilidades de ir a terapia y de hacer esto y que está ahí, ni quitar lo otro, ¿no? Yo creo que en cada momento de tu estadio vital y de tu proceso, tú necesitas hacer un recorrido, ¿no? Es como estas prácticas, el otro día lo decía mi profesora, mi maestra ahora mismo de yoga, ¿no? Decía, por supuesto, estamos aquí haciendo esto, ¿no? Porque no tenemos otras dificultades que atender y nos podemos permitir estar aquí meditando. Y eso también, ¿no? Nombrarlo, agradecerlo, no avergonzarse, es así, ¿no? Cada uno hemos tenido nuestro camino, hemos salido de una casilla y por supuesto hay que poner recursos donde corresponde. Y luego está esto. De todas formas, hoy en día eh, hay muchas cosas que puedes hacer y que están al alcance de tu mano si no tienes dinero. Hay vídeos gratuitos. Bueno, en mi misma web tienes ejercicios gratuitos para hacer montones, lecturas. Si tú quieres indagar, estás en el mejor momento para hacerlo. En el mejor momento para hacerlo. La información está ahí, las herramientas están ahí y están al alcance, están gratis. Entonces, realmente estamos viviendo un momento muy especial en el que muchas personas pueden hacer un viraje muy grande en su conciencia, muy grande en su consciencia. Y lo están haciendo, lo estamos haciendo. Como sociedad hay un movimiento, yo lo creo, muy grande de avance, ¿no? De abarcar toda esta esfera emocional, ¿no?
y poderla trascender incluso, a tu parte humana y poderla trascender. Pati, ya había dicho que cerraría y te invitaría a, o sea, con esta pregunta quiero, o sea, es una pregunta previa a decirte o a darte a ti el espacio de qué quisieras agregar, ¿no? Con qué quieres cerrar. Antes de eso, quiero hacer una pregunta, si todavía tienes tiempo, tienes unos minutitos más. Sí, sí, por supuesto, no tengo ninguna prisa. Bueno, bueno, no, 3 horas aquí, no, 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 tampoco. Bueno, justo cuando hablabas esto de la figura de apego y cómo lo que se pueda llegar como a despertar también ahí en el paciente, de cómo es llorar conmigo, etcétera, ¿qué dirías como, no sé, pensando a ti como terapeuta, esto, el mostrar emoción? ¿Cómo es para ti este elemento de mostrar emoción? Yo lo recuerdo y lo recuerdo con mucho cariño y es algo que nunca voy a olvidar y es el poder presenciar por primera vez estando contigo, que yo te hablaba de algo y yo podía ver aquí por Zoom, como hubiera encantado estar presencial, pero bueno, por Zoom, yo poder ver que se te ponían como los ojitos así como se te humedecían, para mí era ¿cómo lo Mm, explico? ¿Cómo lo explico? Lejos de, por ejemplo, en mi caso, lejos de, ay, asustarme o, uy, ¿será que yo poder presenciar eso era, no sé, me atrevo a decir que me vinculaba más, que me acercaba más, independientemente de otras cosas, vergüenza y demás que se pudieran llegar a despertar, sí había para mí un fortalecer, me acerco más a ella, o sea, puedo ver que hay un humano ahí frente a mí, ¿no? Lejos de sacarme, ay, no, esto está raro, porque como el terapeuta, no, yo no, y era la primera vez que lo presenciaba y no fue raro para mí. Entonces, no sé, ¿qué dirías al respecto de eso? Ya nada más como, no quería dejar de hacer esta pregunta porque pues lo viví contigo, entonces, claro, bueno, es que no lo concibo de otra manera, es que si tú estás realmente con la persona y tú estás en presencia plena, tus emociones van a emerger, ¿no? Entonces es delicado, ¿no? Hay que preguntar, ¿no? A la persona cómo es ver estas lágrimas en mis ojos, cómo es ver, ¿no? Hay personas que van a salir ahí cosas, ¿no? Pero también todo es material de terapia, ¿no? Va a salir igual sale un cuidado hacia el terapeuta. Hay terapeutas que no lo hacen porque temen que el paciente se empiece a preocupar por ellos, ¿no? Pero esto es otra, pero si eso pasa es magnífico porque es la oportunidad de decir, no, estoy bien con estos sentimientos, no te tienes que ocupar de mí. Estoy sintiendo porque esto que cuentas me importa, porque siento tu dolor, porque me gustaría que no te hubiera ocurrido esto, que puedo ver a esa niña, ¿no? Y ahí hay una liberación, ¿no? Porque muchas niñas, ¿no? O niños no han llorado porque veían que sus papás se preocupaban, se ponían nerviosos o se ponían peor que ellos y han aprendido a reprimir esas emociones. Entonces, esto libera al ver que tu terapeuta se está emocionando y no te tienes que encargar de él o de ella. Y podéis estar los dos, ¿no? En esa emoción. Esto es muy transformador. Entonces, como te he dicho antes, ¿no? Mis emociones pueden ser una intervención, ¿no? Si yo tengo el cuidado de ver, ¿no? ¿Qué le ocurre al otro con esto? Normalmente no me ha pasado más que esto, ¿no? No me ha pasado de nadie al que le haya molestado que yo haya sentido con él o con ella. Todo lo contrario, ¿no? Siempre ha sido algo que a las personas les ha afectado positivamente. Y bueno, eso es algo que tú no puedes elegir. Yo no sé cuándo algo me va a emocionar, porque no, yo sé que tengo unas técnicas, que te voy a escuchar, ¿no? Pero yo no sé lo que a mí me va a pasar. Entonces yo estoy en un estado de aceptación también hacia mí y acepto mi sensibilidad y mi experiencia. Mm, así. ¿te gustaría agregar algo más, Pati? ¿Con qué te gustaría cerrar? Si te diera Mm, unos así como minutitos para decir, ay, no me quisiera ir de aquí sin mencionar esto, que claro, en algún momento más adelante me encantaría volverte a invitar si quieres, pero hoy, con Pues qué no tengo así ninguna sensación de haberme quedado con ganas de decir nada.
Creo que, en todo caso, el agradecimiento de haberme dado, aparte de tanto cariño y tanto aprecio, ¿no? Hacia, bueno, pues el trabajo que hago, las vivencias que hemos compartido juntas en terapia, que me vuelvas a entrevistar, eh, agradecerte, ¿no? Todo esto porque para mí también es sanador. No me he quedado nada, creo, me he sentido muy a gusto, me he explayado, me he sentido muy libre hablando contigo y solo tengo agradecimiento para devolverte. Y gracias a ti, Pati. Gracias.